Gracias, Miguel, gracias a la Academia por la invitación. Buenas tardes a todos. Solamente para una aclaración, porque no me gusta gastar títulos ajenos. Fui presidente del capítulo ecuatoriano del Club Español de Arbitraje hasta hace 2 años. Ya no soy. Yo soy un convencido de que las instituciones deben aplicarse principalmente teniendo en cuenta las realidades culturales, sociales, económicas de las sociedades respectivas. Si mañana encerrásemos en un cuarto a 10 sabios que redacten las normas ideales para regular una serie de cuestiones en materia comercial o económica en el Ecuador, y estos 10 sabios nos entregasen esa fórmula mágica, muy posiblemente esa fórmula mágica fracase por la debilidad institucional que tiene el Ecuador. Y por eso tengo que empezar haciendo referencia a las palabras del profesor Reyes Villamizar, que no está aquí, pero no voy a parar la charla porque no está, diciendo que tengo que estar en absoluto desacuerdo con su postura en materia de inconveniencia del arbitraje como mecanismo de solución de disputas societarias. En el Ecuador hay aproximadamente 2.200 jueces. Si se suman todos los niveles, hay alrededor de 2.200 jueces. Y ustedes convendrán conmigo de que en el Ecuador no llega a haber 2.200 verdaderos abogados. Claramente, entonces, ese es el primer síntoma de, salvo las excepciones de rigor, el profesor Primo Díaz Jaraycoa, que fue juez, ¿no? Ese es el claro síntoma de la bajísima calidad de nuestros jueces. No podemos, para analizar este tipo de problemas, desatendernos de esa realidad. Y verán que no he entrado todavía al asunto de la corrupción. Vamos a la corrupción. Refrescamos la memoria de los casos últimos de metástasis, de purga mafioso-políticas. Y a esos jueces le vamos a encargar la solución de delicadísimos problemas de orden comercial, que requieren además, en muchas ocasiones, de una alta formación técnica. Yo no puedo aceptar esa idea. No la puedo aceptar. Y creo que en Colombia tampoco es aceptable. En Colombia hace pocos años hubo el famoso escándalo del cartel de la toga, que terminó con condenas a cárcel a un magistrado de la Corte Suprema por recibir coimas. Y terminó no solo con una condena en Colombia, sino con una condena en la Florida a quien era director nacional anticorrupción de la judicatura en Colombia, por recibir coimas. Esa es la realidad de nuestros países, mis queridos amigos.
Esa es la realidad de nuestros países. Y entonces, cuando discutimos sobre la solución a los problemas que enfrentamos en nuestros países, no podemos dejar a un lado, no podemos perder de vista esas realidades. Yo no sé, esto sí no lo sé. Veo que ya llegó el doctor Reyes, entonces voy a seguir con el tema. Yo no sé si en el arbitraje colombiano funcionan los grupos de presión. Es posible. Aquí no. Y en consecuencia, cuando discutimos sobre la realidad ecuatoriana, y yo tengo que enfrentarme con la realidad de un sistema judicial ineficiente y corrupto, y tengo que escoger dónde puedo mejor solucionar problemas comerciales que muchas veces son complejos y sofisticados, yo no tengo duda de que debo escaparme, fugar, huir del sistema judicial. Sistema judicial, insisto, claramente corrupto desde la cúspide. Tenemos hoy llamado ya a juicio a quien era presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Terán, en algo parecido al cartel de la toga. Yo no puedo ni aceptar ni promover que los problemas societarios, las disputas societarias vayan a las Cortes. Y tampoco creo que el Ecuador, es posible que en Colombia funcione y funcione muy bien, pueda encargársele a la Superintendencia de Compañías el manejo de disputas de carácter societario. Y voy a dar data. La Superintendencia de Compañías tiene ya a su cargo la solución a nivel administrativo de controversias en materia de seguros. ¿Saben cuántos casos en materia de seguros le llega a la superintendencia al año? 2.300 en promedio. 2.300. ¿Saben cuántos funcionarios tiene la superintendencia dedicados a seguros? 30. Y a todo el tema seguros, no solamente el tema controversias. 30. ¿Saben cuál es el presupuesto global de la Superintendencia de Compañías? 21 millones de dólares. Esa es la realidad ecuatoriana. Y vamos a trabajar en un proyecto como se intentó, esto no es que invento, se intentó a mediados del año 2022 en el proyecto de ley, en la tramitación del proyecto de ley que terminó en la ley del 15 de marzo del 2023, se intentó crear por ley un centro de arbitraje en la Superintendencia de Compañías. Puede ser que en Colombia funcione, aquí no. Grupos de presión. Según ese proyecto, la lista de árbitros de ese centro, yo soy enemigo de las listas por si acaso, ¿eh? Pero la lista de árbitros de ese centro, ¿quién la ha designado? El superintendente. El superintendente es un funcionario nombrado a instancia del Ejecutivo, por terna del Ejecutivo. Y no estoy hablando ni del superintendente López ni del nuevo superintendente Cabezas Cleras, estoy hablando institucionalmente. Y entonces, un funcionario público designado a instancias del Ejecutivo va a hacer una lista de árbitros que resuelvan problemas societarios. Mayor riesgo de presión política no hay.
esa idea que estaba escrita en un informe para primer debate del proyecto de ley, fue luego morigerada por una idea no tan mala, pero casi. Era crear para el arbitraje societario un procedimiento paralelo al de la ley de arbitraje y mediación, un procedimiento farragoso, con unas cosas absurdas que solamente las puede haber escrito quien nunca en su vida ha participado en un arbitraje en ninguna calidad. Y eso fue aprobado por el Pleno del Congreso. Enhorabuena, el presidente Lasso lo vetó. Y enhorabuena, el Pleno se allanó al veto en esa parte. Y nos hemos quedado con las normas a las que voy a hacer referencia luego. Entonces, para sintetizar este introito, yo no tengo la menor duda, desde el punto de vista de mi experiencia de más de 30 años manejando disputas societarias o actuando como árbitro en disputas comerciales, no tengo la menor duda de que la realidad ecuatoriana obliga a que fomentemos el arbitraje como mecanismo para solucionar disputas de carácter societario. No tengo la menor duda. ¿Está funcionando el sistema? No sabemos. No sabemos. Y no sabemos si está funcionando el sistema por una razón. Pues el sistema no ha arrancado. ¿Y por qué no ha arrancado? En un artículo que escribí el año 2021, sostuve que desde siempre en el Ecuador era posible pactar en el estatuto de una sociedad que los conflictos intrasocietarios sean resueltos en arbitraje. Desde la ley de arbitraje comercial del año 63 y con más razón desde la ley de arbitraje del año 97. Pero, por alguna razón que yo conozca, no había estatutos de sociedades que tengan convenio arbitral. Hasta los años 80 posiblemente eso obedecía a que la Superintendencia de Compañías tenía la posición absurda de que no se podía pactar arbitraje para solucionar los conflictos intrasocietarios en los estatutos sociales. Recuerdo que en un libro escrito a fines de los años 80 por Alejandro Ponce Martínez, Alejandro hacía una crítica durísima a la superintendencia por no aceptar que en los estatutos sociales se ponga arbitraje. Y el argumento era francamente ridículo, era como hay normas imperativas en la ley de compañías que establecen que las impugnaciones de acuerdos, etcétera, tienen que ir a un juez. No se puede alterar esta norma procesal de disque orden público y no sé qué. Pero bueno, posiblemente por eso es que como una manera, digamos, perdónenme la comparación, de evangelización, se ha hecho necesario que normas expresas digan que sí se puede arbitrar conflictos intrasocietarios y el convenio arbitral está en el estatuto. Y así comenzó, más allá de defectos de redacción o de conceptos que se han ido corrigiendo en 3 años. Esto comenzó con la regulación de las SAS, cuando en febrero del año 2020 que se dicta la regulación legal de las SAS, se incorpora expresamente una disposición que dice que sí se puede pactar arbitraje en el estatuto. Y luego eso, a fines del 2020, en otra reforma legal,
se lo incorporó también, con algunos defectos que se han ido corrigiendo, se lo incorporó también para las compañías de responsabilidad limitada y para las compañías anónimas ordinarias. Y hoy día, luego de ajustes hechos en la ley del 15 de marzo del 2023, tenemos ya una regulación, en mi opinión, más acertada. Pero decía que no sabemos si funciona. ¿Saben cuántos arbitrajes cuyo convenio arbitral está en el estatuto de una sociedad se han iniciado en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil? 0. Y en el de la Cámara de Comercio de Quito, 0. En el único centro de arbitraje de los de Guayaquil y Quito, en donde se ha iniciado arbitrajes cuyo convenio, sobre la base de convenios arbitrales incorporados en el estatuto de una sociedad, es en el de la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio de Quito, AmCham. Hay 3. Entonces, no podemos saber si funciona. Lo que yo sí sé es que no funciona ir a la Corte. ¿Qué es este convenio arbitral especial? Es un convenio arbitral que está incorporado en el estatuto de una sociedad, sobre cuya base los conflictos intrasocietarios, es decir, los conflictos que se producen entre socios, o entre el socio y la compañía, o entre el socio y el administrador, o entre la compañía y el administrador, por ejemplo, dependiendo del texto y de la amplitud del convenio, pueden ser solucionados en arbitraje en lugar de tener que ir a la Corte. Así de simple y sencillo. Y entonces yo me pregunto, si yo tengo que escoger conflictos que pueden ser de gran complejidad, ya voy a dar algunos ejemplos, sean resueltos por unos jueces estatales en el Ecuador, o sean resueltos por unos árbitros ya elegidos por las partes, ya si no hay ese acuerdo en el convenio, al menos de un listado hechos por unas instituciones arbitrales que funcionan, a mí me parece que la respuesta es incluso intuitiva. Yo sí sé dónde quiero ir, o al menos sé dónde no quiero ir. ¿Qué tipo de conflictos? Básicamente todos. Básicamente todos. Conflictos en torno a la constitución de la sociedad, conflicto en torno a las aportaciones, desembolso, prestaciones accesorias, impugnaciones de acuerdos de Junta General o de Directorio, conflictos sobre los derechos de los socios, responsabilidad de los administradores, ¿no? Conflictos entre socios y administradores, impugnación de fusiones u otras operaciones societarias, ¿no? Conflictos sobre separación, exclusión, etc. Todo. Y esta lista no me la he inventado yo. Cuando en España, el año 2011, se reformó la ley y se incorporó expresamente la posibilidad de pactar arbitraje estatutario, el Club Español del Arbitraje hizo un informe que ha tenido gran importancia en el desarrollo de la figura,
Ese informe fue preparado por una comisión el año 2013, presidida nada menos que por el profesor Fernández Armesto. Y esos son los ejemplos de controversias societarias que el informe del Club Español, ¿no?, decía estas son el tipo, sin ser una enumeración exhaustiva, por cierto, este es el tipo de cosas que se pueden ventilar en arbitraje. Yo me vuelvo a preguntar, ¿y esto queremos que se lo discuta ante un juez en Ecuador? Pues no es el juez de Delaware, ¿no? Un juez en Ecuador. ¿O preferimos formar un tribunal arbitral con base en una cláusula de arbitraje bien hecha que esté incorporada en el estatuto de la sociedad? Y ahí es en donde los abogados que se dedican a redactar contratos de constitución de compañías deben discutir el tema con sus clientes. Me temo que esto no se discute con los clientes, que esto ni siquiera llega a proponerse a los clientes, sino que se usan unos formatos. Y esa es la realidad. Y las caras que veo de asentimiento confirman que esa es la realidad. Esto no se discute, ni siquiera es el caso de las llamadas midnight clauses, que son las cláusulas que con cierto desdén se le dice a las cláusulas de arbitraje que se mete a última hora en las operaciones de M&A, en donde los arbitralistas de los grandes despachos ni las miran, sino que los abogados que hacen M&A meten unas cláusulas al apuro, y que luego cuando hay conflictos los arbitralistas les reclaman dentro del mismo despacho diciendo ¿cómo has hecho esa barbaridad de escribir esa cláusula para este tipo de operación? Aquí ni siquiera se trata de un midnight clause. Aquí se trata de que es un hecho que ni se discute con los clientes. Y creo que ahí los abogados que se dedican a este tipo de asuntos debieran tomar sobre sus hombros la responsabilidad de discutirlo con los clientes. Peor, en el Ecuador de hoy, luego de la reforma del 15 de marzo de 2023, en la que se incluyó una requete absurda nueva acción de impugnación de acuerdos sociales. Todos ustedes saben que antes de la reforma, la impugnación de acuerdos sociales por ser contrarios a la ley, por ser contrarios a los estatutos o por vulnerar el derecho de socios, vulnerar los derechos de la compañía en perjuicio de uno o más socios, era una acción de caducidad de corto plazo, era 30 días. ¿Qué hace la reforma? La reforma amplía el plazo de impugnación a un año, elimina la restricción de que la impugnación la presente la cuarta parte del capital social, y puede discutirse si eso es apropiado o no. Pero crea una nueva acción de impugnación. Si la impugnación del acuerdo social se la hace aduciendo motivos de orden público, el plazo para impugnar es de 5 años. Pero además, y aquí viene lo peor, se declara que legitimación activa para presentar esa acción la tienen quienes. No solamente quienes eran accionistas cuando se tomó el acuerdo, cuando se adoptó el acuerdo, sino también cualquier persona que luego del acuerdo
hubiese llegado a ser accionista, aunque sea con una acción. Ejemplo, una Junta General de Accionistas decide fusionar la compañía con otra y toma el acuerdo hoy, octubre 16 del año 2024. Por la naturaleza de la fusión, esta fusión tiene que ser llevada a conocimiento de la Superintendencia de Competencia, porque pasa de los umbrales después de los que se activa la necesidad de autorización. Los interesados van a la superintendencia, obtienen la aprobación de la superintendencia para la fusión, se concreta la fusión. Y supongamos que todo eso pasó de aquí a un año, para hablar de tiempos ecuatorianos. Entonces, en octubre del 2025 se perfeccionó la fusión, se inscribió en el registro público y qué sé yo. Y comenzó la compañía fusionada ya a operar. Y supongamos que esta es una compañía que además cotiza en bolsa, para agravar el ejemplo. Y resulta que de aquí a 4 años, es decir, 4 años después del acuerdo, 3 años después de cerrada la fusión, un fulano va y compra una acción en bolsa. Una acción en bolsa. Y ese fulano, que no tenía ninguna relación ni en pelea de perros con la compañía, está legitimado, ahí está el artículo, está legitimado para demandar la nulidad del acuerdo de Junta General, aduciendo que la fusión viola el orden público porque genera una unión empresarial que ha capturado por la vía de la fusión determinada cuota de mercado. La acción de impugnación de los acuerdos o resoluciones a que se refiere el inciso anterior, ¿verdad?, deberá ejercitarse en el plazo de 1 año a partir de la fecha del acuerdo de resolución, salvo que tenga por objeto acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción prescribirá en 5 años. Párrafo final. Para la impugnación de los acuerdos sociales están legitimados los accionistas que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo. Sí, claro. Para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al orden público, estará legitimado cualquier accionista, aunque hubiera adquirido esa condición después del acuerdo. Ustedes sí comprenden el nivel de extorsión que esa legitimación puede causar, ¿no? Y es muy simple. Si yo pongo a ver las cosas y digo, ¿y qué tal si un rival, un competidor, manda a comprar una acción en bolsa del rival fusionado para, aduciendo un motivo de orden público, demandar la nulidad judicialmente del acuerdo de fusión ya perfeccionado? Hasta en 5 años. Y yo me pregunto, y entonces, mis amigos, ¿vale o no que en el estatuto se establezca que las impugnaciones de los acuerdos sociales, después de la barbaridad que acaba de hacer la ley, y no solo por esa barbaridad, estoy exagerando ya para ilustrar, que esto se maneja en arbitraje en vez
donde un juececito ordinario de cualquier cantón de la República ¿cómo han quedado las normas? Para la sociedad anónima ordinaria, dice el artículo 146.1, luego de sucesivas reformas, el texto vigente hoy, las diferencias que surjan entre los accionistas de una sociedad anónima, entre estos y la compañía o sus administradores, o entre la sociedad con las personas que la administraren, podrán ir a arbitraje en definitiva. Esa es la primera norma de habilitación. La ley zanjó la disputa doctrinaria que existe respecto de si el acuerdo arbitral incorporado en el estatuto resulta o no obligatorio para un nuevo accionista. La ley zanjó esa disputa y dijo: el acuerdo que está en el estatuto social obliga al adquirente, salvo pacto expreso en contrario con todas las personas que están cobijadas por el convenio arbitral. ¿Okay? La ley original decía otra cosa, pero este es un tema ya zanjado. La ley también adoptó una postura respecto de otro tema controvertido, a nivel internacional controvertido, y es que si para la incorporación de un acuerdo arbitral en el estatuto de una compañía ya existente se requería o no unanimidad de todos los socios. Las posturas legislativas son distintas. La ley española del año 2011 no exige unanimidad, exige solo 2/3, bajo el principio general en materia de derecho de sociedades de que las decisiones de la mayoría obligan a los ausentes o a los disidentes. Esto fue discutido largamente en el Ecuador y la ley adoptó la postura de que para la incorporación de una cláusula arbitral en el estatuto, luego de constituida la compañía, se requiere unanimidad del capital social. E igual unanimidad se requiere en la fundación, como es obvio. Y hay una norma de remisión a la regulación del arbitraje estatutario previsto en la SAS, que si bien es muy parecido, tiene una norma adicional que no está en el de las ordinarias. Esa regulación adicional, que a mí me parece bastante tonta, es que para que el convenio arbitral estatutario obligue a un administrador, es necesario que en el nombramiento del administrador se haga expresa mención a que el estatuto social contiene un pacto arbitral. En verdad, en el mundo esto es innecesario, porque los deberes, derechos y obligaciones de los administradores están gobernados por el estatuto. Y como dice nuestro muy conocido Francisco González de Cosío, que es uno de los grandes arbitralistas contemporáneos en Latinoamérica, quien toma el botín toma la carga. Es decir, el paquete es completo. El paquete es completo. ¿No? Uno no puede hacer cherry picking y decir esto sí, esto no. Pero en todo caso, esta exigencia prevista en el artículo del arbitraje estatutario para la SAS, de que en el nombramiento del administrador se ponga que expresamente que hay una cláusula arbitral, a mí me parece que es medio tonta, pero tampoco es que molesta mucho. O sea, hay que poner en el estatuto, en el nombramiento. ¿Verdad? Es interesante la incorporación que se hizo
al final del artículo 17 de la vieja ley de compañías, que expresamente establece de que en caso de conflictos intrasocietarios, el levantamiento del velo puede ser ordenado por el tribunal arbitral. Si es que el pacto arbitral estatutario expresamente lo dice. Esto es una norma a tener en cuenta para la redacción de los convenios arbitrales estatutarios. Pero esto cierra la discusión de si el tribunal arbitral puede levantar o no el velo societario e incorporar en consecuencia al arbitraje a partes no signatarias. Esta es una norma importante que se incorporó en una de las reformas recientes. En síntesis, mis amigos, en esa lámina que ustedes ven ahí, sin ser exhaustivo, obviamente, he tratado de sintetizar por qué, en mi opinión, frente a la alternativa de elegir si los conflictos intrasocietarios se resuelven en sede judicial, con todos los problemas de nuestras sedes judiciales, o elegir que se resuelvan en arbitraje, he tratado de sintetizar sin ser exhaustivo por qué creo eso, ¿no? Primero, porque el nivel técnico que pueden revestir estas disputas, ¿no?, aconseja que sean llevados a que la decisión la tomen unos árbitros especializados, ¿no?, ojalá que designados uno por cada parte y entre esos dos el tercero, que es un sistema muy usado, ¿no? Si el convenio arbitral nada dice y están sometidos a un arbitraje institucional, posiblemente tengan que someterse a una indeseable lotería del sorteo, ¿no? Porque todavía en las listas de los centros de arbitraje, que en general se han ido depurando y están muy bien, todavía hay lo que los periodistas llaman camarones. Todavía hay por ahí unos camarones. Entonces es mejor pactar que cada parte designa uno y entre los dos el tercero, que es el sistema usual, por ejemplo, en la CCI. Hay confidencialidad. En el Ecuador y en general en todos los países del mundo, el problema de la confidencialidad se endulza cuando el post-laudo se plantean acciones de nulidad. Porque generalmente el expediente, ¿verdad?, va completo a la Corte. En eso el reglamento nuevo de la ley de arbitraje, el reglamento de la ley de arbitraje, expedido en el año 2021 por el expresidente Lasso, tiene unas provisiones para guardar la confidencialidad del expediente durante la tramitación de la acción judicial de nulidad. En eso el Ecuador ha tenido un buen avance, como hubo un gran avance en ese mismo reglamento del expresidente Lasso en materia de partes no signatarias, ¿no? El reglamento recoge la experiencia internacional de los casos que permiten incorporar partes no signatarias a un arbitraje, y ese ha sido un buen avance regulatorio en Ecuador, y básicamente lo que se hizo fue tomar el mismo wording de la ley peruana de arbitraje, que incorporó una regulación expresa sobre partes no signatarias en el año 2008. Digo, esto se puede resolver de manera eficiente, diseñando un proceso flexible que se ajuste a las necesidades particulares de cada caso, sí, y eso no es solamente respecto del arbitraje societario, una regla que se aplica a cualquier tipo de arbitraje, pero también no tiene por qué no al societario. Y, nuevamente, esto puede llevarse a árbitros expertos en temas corporativos o comerciales, ¿no?, de manera definitiva en cuanto al fondo. En la mayoría de los países existe una acción de nulidad de laudo prevista en la ley modelo UNCITRAL. Eso significa que por ciertos vicios de procedimiento puede impugnarse el laudo
ante las Cortes estatales. Y aquí termino con dos reflexiones. La ley peruana de arbitraje, con lo cual podemos entrar en un círculo vicioso, ¿no? Es decir, un laudo puede estar dictado luego de un arbitraje muy eficiente por unos árbitros muy expertos, pero siempre hay la posibilidad de que lo lleven ante un juez estatal. Ante eso, dos reflexiones. La primera, la ley peruana de arbitraje permite que cuando un arbitraje tenga sede en el Perú y sea entre partes no peruanas, se pueda desde el convenio arbitral renunciar a la acción de nulidad. Y entonces no deja de ser interesante cuando se trate de asuntos de cierta envergadura. No deja de ser interesante pactar arbitraje, por ejemplo, administrado por la CCI, sede en Lima, renunciando a la acción de nulidad. Con lo cual, la posibilidad de error humano, que siempre existe, si los seres humanos nos equivocamos, la posibilidad de error humano queda encapsulada en que se equivoquen unos señores que han sido designados con arreglo al reglamento de una institución arbitral centenaria, versus que el error humano sea de un juez estatal. Y yo honestamente prefiero, porque en algún lado hay que cortar la cuerda, yo prefiero vivir con el riesgo de error de unos seres humanos nombrados bajo los auspicios de un reglamento de una institución arbitral centenaria, que bajo el riesgo de error de un juez estatal, y menos si es de nuestros países. Segunda reflexión, y con esto cierro. La información publicada por la CCI indica que de los casi 900 casos de arbitraje que le ingresaron el año 2023, el 8,5%, 75 casos, tienen que ver con cuestiones societarias. No necesariamente la estadística dice que el convenio arbitral es estatutario, pero quiero destacar que la materia societaria representa hoy el 8,5% de los casos de arbitraje que le llegaron a la CCI el año 2023, lo cual es un indicativo de la importancia que se le está dando en el mundo al arbitraje como mecanismo de resolución de disputas societarias. Muchas gracias, señoras y señores.